presión. Así que la Sociedad Americana de Soldadura los clasifica en dos ramas, por fusión y por presión. ¿Puedes darle clic, por fin? Bueno, asimismo, la Sociedad Americana de Soldadura clasifica los procesos de soldadura de la siguiente forma. Y como vemos, pues la soldadura es todo un tema. ¿Puedes darle clic, por fin? Y debido al tiempo, hoy nada más hablaremos de 8 tipos, los cuales son con arco eléctrico protegido, con flama de oxígeno y acetileno por resistencia eléctrica, con arco de tungsteno y gas, con arco metálico y gas, blanda, fuerte y por láser. ¿Puedes darle clic, por favor? Entonces, permítanme comenzar hablando de la soldadura con arco eléctrico protegido. Se conoce como arco eléctrico o voltaico al salto de un gran flujo de electrones a través de un ámbito gaseoso o vacío. Un ejemplo en la vida cotidiana es el relámpago. Y este arco es capaz de calentar el metal a una temperatura aproximada de 3500 grados Celsius, calor suficiente para fundir las piezas y dar lugar al proceso de soldadura. Se trata de uno de los procesos más comunes de la soldadura eléctrica, aunque no precisamente es el más fácil, porque se requiere mucha práctica del operario, pero su relativa simpleza y portabilidad y bajo costo lo posicionan como el sistema más utilizado en la actualidad. La soldadura con arco eléctrico se inició a principios del siglo XX, cuando el sueco Kepler inventó el electrodo revestido. Hasta entonces los electrodos se fabricaban simplemente con varillas de acero, y en esas condiciones pues el metal fundido sin protección alguna reacciona libremente con el oxígeno y nitrógeno del aire, y pues se convierte en un material metálico frágil. La idea de este sueco consistió en recubrir los electrodos en una pasta de polvo y aglomerante, de tal forma que al fundirlos producían escoria, evitando de esta manera el acceso del aire al baño de metal fundido, y iniciándose así el proceso de recubrimiento de los electrodos para proporcionar mejores características a la unión. ¿Puedes darle clic, por fin? Gracias. En la actualidad, en la soldadura por arco eléctrico se establece la corriente eléctrica a través del aire ionizado, producido por el voltaje o la diferencia de potencial inducida entre la pieza y el electrodo, como lo vemos en la figura de la derecha. Y en la figura de la izquierda, pues nos muestra la intensidad de corriente o amperaje, lo que proporciona una fuente de poder o una máquina de soldar. Esta fluye por el cable hasta llegar al electrodo, que establecerá el arco eléctrico al metal base, logrando generar calor y fusión en la pieza a soldar. ¿Puedes darle clic, por favor? Gracias. Dentro de la soldadura nos encontramos con varios conceptos que los utilizamos en la mayoría de los casos, como lo es el cordón. El cordón de soldadura es el depósito de metal fundido resultado del arco establecido entre el metal base y el electrodo. En las imágenes también podemos percatarnos de que viene ahí marcado la escoria, y pues esta se forma, como ya habíamos comentado, cuando el fundente, o sea, el material de protección, se funde en la zona de soldadura o encima de ella. Y pues es lo que resta cuando se solidifica en el área de soldadura. Puedes darle clic, por fin. Gracias. Bueno, los cordones de soldadura realizados en este proceso pues pueden aplicarse en diferentes posiciones. Depende de la ubicación de las piezas que quieras unir y de tu habilidad como soldador. En las imágenes pues observamos varias posiciones de cómo soldar y cómo quedan los cordones bajo diversas circunstancias. ¿Sí me permite un momentito, por favor? Sí, profe. Bueno, eso es muy interesante lo de los cordones y las posiciones, ¿eh? La posición más fácil es la horizontal. No hay mucho problema a no ser que no sepa mover el electrodo. El siguiente en dificultad se encuentra el vertical, que creo que los va a mencionar su compañera. Y el más difícil, por eso más bien es el comentario, es
el de cabeza. Se le llama de cabeza porque es exactamente horizontal pero invertido. O sea, si usted no sabe soldar y si no tiene cuidado, las gotas de metal fundido le pueden caer sobre la cabeza o en alguna parte del cuerpo. Es exactamente un comentario que les quería hacer nada más. Adelante. Gracias, profe. Y pues ya respecto a los cordones, no íbamos a enfatizar mucho en eso porque pues es un poquito extenso, entonces, pero gracias por su comentario porque fue muy enriquecedor. Ahora, ¿puedes darle clic, por fin? Pues ya para hablar un poquito más en general, hablemos de los tipos de corriente eléctrica que usamos en las máquinas de soldar, que pueden ser corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es, pues su característica principal es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo posea la corriente. La corriente alterna por su variación es recomendada para soldar determinados materiales, tales como el aluminio y magnesio, ya que requieren una mediana penetración en las uniones. La distribución de calor con corriente alterna es aproximado un 50-50, ya que 50 va al electrodo y 50 a la pieza. Y este tipo de corriente ofrece un cordón de soldadura con penetración regular en la base metal. En la corriente continua o directa, la corriente fluye en el mismo sentido en un circuito eléctrico, moviéndose de polo negativo a polo positivo. ¿Puedes darle clic, por fin? Gracias. Y ahora, pues, otro tema también muy importante es la polaridad, ya que es la dirección del flujo de corriente en una máquina de soldar de corriente continua y está en función de las conexiones de las terminales. La distribución de calor es aproximadamente un 30 en el electrodo y un 30 en la pieza, ya que con esta polaridad presentamos un cordón de soldadura ancho y con poca penetración, como observamos en la figura. Y para la polaridad invertida, la distribución de calor es aproximadamente de un 70 en el electrodo y un 30 en la pieza. Y con este tipo de polaridad, la penetración de la soldadura es mayor con respecto a la de la polaridad directa. Puedes darle clic, por favor. Gracias. Un electrodo para arco eléctrico lo distinguimos básicamente porque puede tener diferentes tipos de revestimiento. Puede ser de celulosa, de rutilo, de minerales, de bajo hidrógeno o de hierro en polvo. Y pues dichos electrodos nos traen beneficios a la industria, ya que reduce de forma considerable el tiempo de fabricación y la reparación de elementos mecánicos con eficiencia, facilidad y rapidez. ¿Puedes darle clic, por favor? Gracias. Bueno, ahora sí, debido a la importancia del manejo del equipo y de los accesorios en el taller de soldadura por arco eléctrico, en este caso protegido, pues recomendamos tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Como paso uno, pues siempre debes de revisar las condiciones de la máquina y sus componentes, es decir, su polaridad, en qué corriente vas a manejar. Y como punto dos, pues debemos que seleccionar el equipo de protección personal. Como decía el profesor, pues a veces tenemos que soldar y la posición no es la más adecuada o la más segura, entonces pues debemos de tener protección. Y como punto 3, pues debemos seleccionar el amperaje en la máquina con base a las especificaciones del electrodo que vayamos a usar. Como paso 4 serían usar guantes al colocar el electrodo en el portaelectrodo. Y como paso 5, establecer el arco, es decir, separar el electrodo del material base a una distancia aproximada al diámetro del electrodo. Inclinamos el electrodo a un ángulo de 15 o 25 grados con respecto a la vertical y avanzamos de izquierda a derecha. Y pues ya como último paso, pues cepillamos la escoria que nos queda en la superficie. Y esas son algunas de las cosas más comunes que podemos encontrar en la soldadura y pues hasta aquí queda este tipo introducción. Buenos días, ¿me escucho?
Sí, perfectamente. Ok, yo les voy a hablar de la soldadura con flama de oxígeno y acetileno, o también conocida soldadura oxiacetilénica. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. eh, la soldadura oxiacetilénica es un proceso de unión en donde la mezcla de oxígeno y acetileno produce una flama que alcanza una temperatura de aproximadamente 3100 grados centígrados. Funde las piezas metálicas sin necesidad de aplicar presión mecánica. Como había mencionado mi compañera, puede ser de ambos tipos, con presión mecánica o con puro calor. Este, Cuando se requiere, se utiliza material de aporte con características similares al metal base. El calor necesario para fundir el metal base y material de aporte se obtiene de una mezcla de acetileno y oxígeno, dando como resultado la fusión de los extremos de las piezas a unir. La que sigue, por favor. En la siguiente imagen podemos observar el proceso de soldadura oxiacetilínica, donde claramente podemos eh, ver un tubo con la mezcla de oxígeno y acetileno, que es C2H2 más O2, eh, la punta del soplete, que es por donde sale la mezcla, el material de aporte, que es el que estamos fundiendo, y el material base, que es el que se pretende soldar. La que sigue, por favor. Ok, vamos a ver la nomenclatura de la flama. La flama o llama producida en este proceso de soldadura se obtiene de una relación química entre el acetileno y el oxígeno. Las partes que componen esta flama al soldar por este proceso son la zona de mezcla, en donde se tiene lugar a la mezcla de los gases de acetileno y oxígeno, el cono, que es donde se alcanza la temperatura máxima, y el penacho, donde tiene lugar la combustión del oxígeno y el aire. La que sigue, por favor. Vamos a ver los tipos de flama. La primera es la flama carburante, donde es aquella donde la proporción de acetileno es mayor que la del oxígeno y se utiliza para realizar soldaduras en aceros al carbono, aluminio fundido, aceros especiales, aceros fundidos, entre muchísimos más. La que sigue. La flama neutra. Esta flama establece la proporción correcta de la mezcla. Es la que comúnmente se utiliza para soldar materiales como hierro fundido, acero maleable, acero suave, acero inoxidable, bronce, acero al cromo níquel, cobre, latón, aluminio, magnesio y todas las aleaciones de estos. Si se fijan, como dice la imagen, dice que la flama es de un tono azul claro. La que sigue, por favor. Ok. Y tenemos la última, que es la flama oxidante. Este tipo de flama se presenta cuando la proporción de oxígeno es mayor que la del acetileno y se observa una disminución del cono. Se usa para soldaduras de aleaciones de bronce y latón. Cuando hay exceso de oxígeno, el cono brillante casi llega a desaparecer, permitiendo pasar por el centro de esta. Esta flama es utilizada para cortar aceros con bajo contenido de carbono, con espesores hasta de 3 milímetros. La que sigue. Y bueno, vamos a ver las boquillas de soldar. Hay diferentes tipos de soldar. La boquilla de soldar está fabricada de cobre al berilio. En algunos casos va cromado en su superficie para resistir mejor la oxidación. De acuerdo con el número que se presenta en un extremo, en el extremo de la tabla, podemos identificar para qué espesor de lámina se debe de utilizar. En la tabla tenemos desde el doble cero hasta el 3 y pues el espesor del material, ya sea en pulgadas o en milímetros. La que sigue, por favor. El material de aporte, que serían las varillas bueno, o los electrodos. Las características del metal de aporte se determinan teniendo en cuenta el metal base, tipo de unión al realizar y el espesor del cordón. Los más comunes son de acero dulce, hierro fundido, latón, bronce y aluminio. También se encuentran los siguientes diámetros. Tenemos de
2.40 milímetros, que son 3/32 de pulgada, 3.20 milímetros, que es 1/8 de pulgada, 4 milímetros, que son 5/32, de 4.8, que son 3/16, y 6.35, que es 1/4 de pulgada. La que sigue, por favor. Y bueno, el equipo de soldadura oxiacetilénica, al momento de soldar, pues todo esto se requiere, ¿no? Que es un cilindro de acetileno, un cilindro de oxígeno, regulador de presión del acetileno, regulador de presión del oxígeno, manguera del acetileno, manguera del oxígeno, válvulas antirretroceso, un maneral y la boquilla de soldar, que es en donde se va a llevar a cabo la mezcla del oxígeno y el acetileno. Y es todo por mi parte. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha muy poco, pero sí se escucha, ¿eh? Ok. Bueno, pues vamos a hablar sobre la soldadura por resistencia eléctrica. Este es un tipo homogénea y hablemos un poquito de su historia. Pues fue en 1877 de Lew Thompson descubrió el principio de la soldadura por resistencia eléctrica. A principios del siglo XX, la soldadura por resistencia eléctrica comenzó su aplicación industrial en la fabricación de utensilios de cocina, específicamente en la fijación de mangos y asas. Durante el proceso, una corriente eléctrica fluye de un electrodo a otro, atravesando las láminas a soldar, y a su paso presenta una serie de resistencias que disipan la energía en forma de calor. Siguiente, por favor. Ok, ahora para hablar sobre su proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Este proceso de soldadura se basa principalmente en la resistencia que ofrecen los materiales al flujo de la corriente eléctrica. El calentamiento de las piezas a soldar se realiza por la punta de los electrodos de cobre, generando el incremento de la resistencia eléctrica y la diferencia de conductividad eléctrica. Durante el calentamiento, los bordes de las piezas son llevados al proceso pastoso para aplicarles una fuerza externa. Lo anterior origina que las moléculas de las piezas se mezclen entre sí, obteniendo una unión homogénea y resistente. El electrodo usado en esta operación es de cobre debido a que tiene una resistencia eléctrica baja y una conductividad térmica elevada, por lo que se asegura que el calor es generado en la pieza de trabajo. La energía calorífica aplicada en el proceso depende del flujo de corriente, la resistencia del circuito y el tiempo. Lo anterior se expresa con la siguiente ecuación que se muestra, que es Q es igual a I al cuadrado por R por T, donde Q es el calor generado, se da en joules, I es la corriente, se da en ampere, la R es la resistencia eléctrica, lo tenemos en ohm, y T es el tiempo, que lo tenemos en segundo. La siguiente, por favor. Ahora para conocer los tipos de soldadura por resistencia eléctrica, pues como lo mencioné anteriormente, el electrodo usado en esta operación es de cobre debido a que tiene una resistencia eléctrica baja. Con base en el electrodo, la soldadura por resistencia eléctrica se clasifica en 3 tipos, que es soldadura por puntos, soldadura por costura y soldadura a tope. Siguiente, por favor. La soldadura por puntos es un proceso de soldadura sin metal de aporte, en donde la corriente eléctrica atraviesa en un tiempo determinado la resistencia de contacto de dos piezas colocadas a traslape. La fuente calorífica generada en el efecto Joule es aplicada en la unión mediante el uso de electrodos de cobre especiales que transmiten al mismo tiempo una fuerza externa. La soldadura por puntos se usa en la producción de carrocerías para automóviles, muebles de acero, lavadoras, estufas y productos hechos a partir de láminas metálicas. En la siguiente, por favor. Aquí tenemos fotos reales de lo que es aplicado el tipo de soldadura por puntos. Siguiente, por favor. La soldadura por costura. Este proceso es similar al anterior. La única variante es la forma del electrodo. Como vemos en la imagen superior derecha, el movimiento del electrodo es circular y gira de forma continua para realizar la unión. La huella que presenta el electrodo en su costado será la reflejada en el metal base, por lo que está en función de las necesidades de la soldadura.
Este proceso tiene su aplicación en recipientes para líquidos y gases, tinas para lavadoras, calentadores de agua, tanques de almacenamiento, latas de conserva, tanques de gasolina, entre otros. Siguiente, por favor. La soldadura a tope. En este tipo de soldadura, las superficies se aprietan una con otra durante el calentamiento. El calentamiento se obtiene por la resistencia eléctrica generada en las superficies que hacen contacto. Cuando las superficies a unir se han calentado a una temperatura abajo del punto de fusión, se incrementa la fuerza que presiona las partes una con otra, produciendo la unión en el punto de contacto. En la soldadura a tope, debido al espesor que presenta el metal base, en algunas ocasiones se puede realizar un chaflán o bisel en uno de los extremos de las barras con el propósito de concentrar el calor en un punto. Así el extremo biselado se proyecta llenando perfectamente a la parte a unir sin sobrante de rababa. Siguiente, por favor. Su aplicación industrial es en la unión rectilínea de redondos, cuadrados, tubos, barras sólidas, cadenas, tuberías, vías, etc. En la siguiente, por favor. Pues como el método de soldadura por resistencia eléctrica, es de suma importancia conocer la intensidad que será aplicada en la zona de soldadura, por lo que la magnitud de la corriente es importante para el área al calentar, y el valor de este parámetro varía con el tipo de metal y su grosor. Con base en las necesidades del proceso, se requiere usar un transformador para obtener el amperaje adecuado. La corriente alterna es la que se usa en la mayoría de las máquinas, como lo comentó mi compañera Afnin. En la mayoría de los casos, una corriente alterna de miles de amperes se aplica para soldar láminas o piezas metálicas de diferentes espesores. Las máquinas soldadoras por resistencia eléctrica ofrecen el cambio de corriente mediante derivaciones fijas, por lo que el operador debe seleccionar adecuadamente el amperaje de acuerdo a tablas que proporciona el fabricante de máquinas de soldar. Como vemos en la imagen que dice tabla 12, esas son las tablas que debe aportar el fabricante. Siguiente, por favor. Ok, también es de suma importancia conocer el intervalo de tiempo para realizar la unión de la soldadura. Se refiere al posicionamiento o acercamiento de los electrodos durante y después de la soldadura. Según el espesor de las láminas o placas, se determinará el tiempo en que fluirá la corriente eléctrica por los electrodos y varía entre 0.3 a 1.5 segundos. De lo anterior se derivan los siguientes intervalos de tiempo, que es el tiempo de compresión, tiempo de soldadura y tiempo de separación. De la presión del electrodo sobre la pieza de trabajo y también la primera aplicación de corriente. En el tiempo de soldadura es el tiempo que pasa la corriente de soldar a través de las partes a unir y se expresa comúnmente en ciclos. Por ejemplo, para una lámina de acero de SAE-1020 de 0.125 pulgadas de espesor con una frecuencia de 60 Hz, el tiempo de soldadura es de 10 ciclos, es decir, de 0.166 segundos. El tiempo de separación es el tiempo usado para retirar el electrodo móvil del área de contacto finalizado. De esta forma, la soldadura por resistencia eléctrica. La siguiente, por favor. Es de suma importancia el electrodo, por lo que tenemos que conocer sus características. Se usan aleaciones de cobre. Con las propiedades de estos metales se tiene como resultado una gran resistencia mecánica al desgaste y a la elevada temperatura. Este componente de la máquina soporta una densidad de corriente entre 8 a 120 amperes sobre milímetro al cuadrado y presiones entre 700 a 4000 kilogramos sobre milímetro al cuadrado. En lo referente a la geometría de la punta del electrodo, presentan formas de rueda, barra y de rectángulo. El área de contacto del electrodo tiene importancia en la soldadura, ya que mantiene la temperatura adecuada para no generar deformaciones en el área de soldar. En la práctica, los electrodos deben quedar perfectamente acoplados cuando se ponen en contacto con la pieza,
En caso contrario, se deben acondicionar mecanizando los puntos para obtener una forma recta. Como lo vemos en la imagen donde se ven los electrodos naranjas, tiene que tener una forma recta. Siguiente, por favor. Y para esto, pues es de suma importancia conocer las medidas de seguridad que debemos de llevar si vamos a realizar este proceso. Al trabajar por este proceso de soldadura, el operador debe considerar las siguientes recomendaciones, que es la revisión del equipo y el área de trabajo, la selección de la fuente de corriente, selección de cables, conductores, mangueras o la toma de corriente, etc. Instalación del equipo en un lugar adecuado, la selección de corriente de amperaje y voltaje, la revisión de instalación general en el área de trabajo, equipo de protección personal, ropa adecuada, que son los zapatos, las gafas, la pantalla transparente y los guantes, etc. Ya por mi parte sería todo. Bueno, ¿sí se escucha, profesor? Sí, se escucha perfectamente. Ok, la que seguimos es la soldadura con arco de tungsteno y gas. Según la Asociación Americana de Soldadura, este es un proceso que se establece entre un electrodo de tungsteno y la pieza a soldar, bajo la protección de un gas inerte. Al igual que otros tipos de soldadura, este proceso circulamos corriente eléctrica entre el electrodo y el metal base. La circulación de la intensidad de corriente se hace con la protección de un gas inerte. Más adelante explicaremos qué tipos de gases podemos ocupar. También podemos a veces requerir un metal de aporte. En la zona de fusión se utiliza una varilla o alambre con las mismas características que nuestro metal base, como aquí podemos observar en nuestra imagen. Tenemos que saber bien la intensidad de corriente para nuestro material. Un parámetro que nosotros consideramos es 40 amperes por cada milímetro, pero de igual forma la Asociación de Soldadura nos muestra estas tablas que nos podemos guiar para saber, dependiendo del material que vamos a soldar, el espesor, qué tipo de corriente vamos a ocupar, y el amperaje de igual forma. Bueno, la función principal del electrodo de tungsteno es transferir el arco al metal base. Podemos encontrar diferentes diámetros, desde .60 hasta .635 milímetros. De igual forma, podemos encontrar diferentes tipos de electrodos, de tungsteno puro, tungsteno con aleación de cerio, tungsteno con aleación de lantano, tungsteno con aleación de torio y tungsteno con aleación de circonio. De igual forma, todos estos vienen en distintos colores para que se nos facilite más identificarlos. Como podemos observar en esta tabla, aquí viene dependiendo de qué porcentaje de aleación es el que se necesita o el que se ocupa y de qué color es para poder identificarlo más fácilmente. Conocemos como longitud de arco a la distancia que tenemos entre la punta del electrodo y la pieza a soldar. Esta distancia es aproximadamente 1.5 veces el diámetro de un electrodo. Se recomienda en estos casos que no exceda los 5 milímetros, ya que si es más grande puede disipar el calor en la superficie del metal, como aquí podemos observar en la imagen. Ahora, en este caso, como se menciona, usamos un gas inerte que va a proteger el arco en este proceso. Estos gases pueden ser principalmente argón, helio, que son los más comunes. Dependiendo de igual forma el material a soldar, es el tipo de gas que vamos a utilizar. En este proceso podemos ocupar o no un metal de aporte. En este caso pueden ser las varillas, como aquí podemos mencionar. Hay distintos tipos de varillas, dependiendo de igual forma el tipo de soldadura y el material que vamos a soldar. Los componentes para este tipo de soldadura son, como casi siempre, una fuente de poder, el portaelectrodo, pinzas a tierra, en este caso el cilindro de gas inerte, el regulador de presión, refrigerante y cables y mangueras, como podemos observar en las imágenes de este lado, del lado derecho. En este caso, el equipo de protección que tenemos que ocupar es una careta de cristal,
los guantes que tengan manga larga, mandil de cuero, polainas, calzado de seguridad tipo bota. En este caso, como es producido con un gas, se producen humos, tenemos que tener un filtro para que tanto el soldador no tenga algún daño severo, como por ejemplo aquí podemos observar en la tabla el número de filtro y qué rango de intensidad de amperes puede soportar. Este tipo de soldadura podemos encontrar diversas ventajas. Es un arco estable, produce soldaduras limpias y regulares, no presenta escoria, pero de igual forma tenemos unas cuantas limitaciones, ya que el soldador tiene que tener una muy buena habilidad y presenta muy bajas tolerancias a los contaminantes de los combustibles. Ahora, nuestro siguiente tipo de soldadura es soldadura con metal, con arco metálico con gas. De igual forma, es un proceso de unión de metales al calentarnos con un arco entre un electrodo de alimento de relleno metálico continuo y el metal al que se va, el metal base. En este proceso, la fusión se produce por el arco establecido entre el electrodo y la pieza a soldar. La protección del arco de igual forma se obtiene con un gas inerte. En este proceso es un sistema de alimentación impulsa en forma automática el electrodo o rollo de alambre hacia la zona a soldar. En este caso, el tipo de corriente recomendable para este proceso es corriente continua, ya que en este caso requerimos una polaridad invertida. De igual forma, los fabricantes nos tienen que proporcionar información para determinar el amperaje de fusión del diámetro del alambre. Puede variar entre 50 y 600 amperes. De igual forma, aquí podemos encontrar una pequeña tabla donde nos puede ayudar a guiarnos mejor para escoger la intensidad del amperaje. La longitud de arco la podemos regular en estas máquinas, la mayoría de las máquinas, acercando o alejando el portaelectrodo. También es importante que el soldador evite realizar movimientos bruscos o oscilantes. Tiene que mantener la boquilla a una distancia de 20 milímetros aproximadamente con respecto al metal base, como podemos observar. Este tipo de soldadura, el portaelectrodo se orienta en la misma dirección que el avance de la soldadura, a un ángulo similar al de la soldadura por arco eléctrico. En este tipo de soldadura tenemos la transferencia del alambre, que es la forma en la cual el alambre fundido es transferido a la zona de fusión. Podemos tener tres tipos de transferencia. Transferencia por cortocircuito. En esta se produce un charco pequeño de soldadura debido a que se usa un bajo amperaje. Transferencia globular. En este el electrodo se funde en gotas de gran tamaño. Casi siempre se ocupa un gas protector, el argón. Y por último, transferencia por rocío. Es la que más aplicación tiene en este proceso. Se usa corriente continua. Con este tipo de transferencia se puede atomizar las gotas desde la punta del electrodo hacia la zona de fusión, como podemos observar en la imagen. En este caso, el metal de aporte o el electrodo consumible es un rollo de alambre de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, etc. Tiene diversas medidas y según la Asociación Americana de Soldadura podemos identificarlo como en esta nomenclatura, en el ejemplo que podemos observar aquí, donde nos dice que es el electrodo R, es varilla o alambre, 60, bueno, los siguientes dos dígitos son los que indican la resistencia a la tracción en miles de libras por pulgada cuadrada. La S nos indica el alambre que si es sólido, y en dado caso la X, el número nos indica la composición química del alambre. Como podemos observar en esta tabla, aquí viene nuestra nomenclatura de diversos material de aporte y la característica que posee. De igual forma, aquí ocupamos un gas protector
Los gases comúnmente se usan en este proceso son argón y helio, y en dados casos el dióxido de carbono. De igual forma, depende el material que vayamos a soldar para saber qué gas protector es el que se necesita ocupar. El equipo de soldadura está diseñado para trabajar de forma continua y consta de una fuente de poder, la unidad alimentada del alambre, el portaelectrodo o la pistola, cilindro de gas protector, el regulador de presión, conexiones y las mangueras. En este caso es donde va nuestro metal de aporte para que sea continuo y no tengamos que estarlo pues cambiando como en un electrodo normalmente. Cuando se acaba, tienes que ir y tomar otro electrodo, en este caso no. En este caso tiene unas ventajas ya que es fácil de utilizar y controlar la máquina. Tiene acabados bastante agradables y se puede utilizar también para la escultura. De igual forma, las desventajas son que los materiales que podemos soldar con este tipo son algo limitados. Necesitamos una muy buena máquina de soldar para que no tengamos inconvenientes y no podemos utilizarla en condiciones húmedas. Este proceso actualmente es semiautomático. Se usa alimentación continua de alambre y lo podemos ocupar en la industria alimenticia, en los carros de ferrocarril, plantas generadoras de electricidad y en la industria farmacéutica. Proseguimos con la soldadura blanda. Es también la conocida como la soldadura de estaño. Consiste en realizar las uniones del material de aportación que tiene un punto mayor de fusión que el metal base. En este caso, esta es la que conocemos, la soldadura con cautín, que creo todos hemos utilizado alguna vez. Se realiza una unión soldada sin fusión del material base. Este tipo de soldadura tiene un metal de aportación cuyo punto de fusión es menor a 450 grados. Podemos ocupar del metal base, del metal estaño plomo, estaño antimonio, estaño plata, estaño zinc, plomo plata y zinc cadmio. En este caso tiene diversas aplicaciones, como por ejemplo en los motores de avión, en la fabricación de juguetes, mucho más conocido en los componentes electrónicos como circuitos impresos, y de igual forma se ocupa más para soldar piezas de menor tamaño. Las ventajas es que tiene una facilidad para obtener uniones en materiales diferentes, se requieren temperaturas bajas para soldarlo y en especial que no se necesitan medidas de protección especiales. Y una limitación es que puede ser muy costosa para la aplicación en piezas de mayor tamaño. De igual forma, el material que nosotros utilizamos para esta soldadura es el metal de aportación, que es este de aquí, una fundente o pasta limpiadora y el dispositivo de soldadura, que es el cautín, como comúnmente casi lo conocemos siempre. Continuamos con la soldadura fuerte, que su tipo es heterogénea. Bueno, la soldadura fuerte es ideal para unir metales de diferentes y se realiza a una temperatura relativamente baja, comparada a los procesos anteriores. Una unión diseñada adecuadamente puede resultar imperfecta si no se sigue el proceso de soldadura fuerte correcto. Es por eso que vamos a seguir una serie de pasos. Siguiente, por favor. Ok, son principios básicos. Hay 6 principios básicos sobre la soldadura fuerte que todo operador u operadora debe seguir para garantizar la calidad de resistencia, hermeticidad y confiabilidad de la unión de manera continua y sistemática. Siguiente, por favor. Ok, tenemos el paso 1, que es el buen ajuste y holguras adecuadas. En la soldadura fuerte se usa el principio de capilaridad para distribuir el metal de aportación fundido entre las superficies de los metales base. Por lo tanto, durante la operación de soldadura fuerte debe tener cuidado de mantener una holgura entre los metales base, que permite que la capilaridad actúe de manera más eficiente. En la mayoría de los casos, esto significa una holgura estrecha. El contacto de metal con metal es toda la holgura que suele necesitar, ya que el acabado laminado promedio de los metales brinda suficiente rugosidad de superficie para crear vías.
Las uniones soldadas se hacen a temperaturas de soldadura fuerte, no a temperatura ambiente. Por lo tanto, se debe de tener en cuenta el coeficiente de dilatación térmica. Siguiente, por favor. Tenemos el paso 2, que es la limpieza de los metales. La capilaridad funcionará adecuadamente solo cuando la superficie de los metales estén limpias. Si están contaminadas, que son cubiertas de aceite, grasa, óxido, sarro o simplemente tierra, se deben eliminar estos contaminantes. El aceite y la grasa se carbonizarán cuando se caliente y formará una película sobre la cual no fluirá el metal de aportación. Y el metal de aportación para soldadura fuerte no se unirá a una superficie oxidada. Siguiente, por favor. Tenemos el paso 3, que es la colocación de fundente en las piezas. El fundente es un compuesto químico que se aplica a las superficies de la unión antes de la soldadura fuerte. Su uso es fundamental en el proceso de soldadura fuerte atmosférica, con pocas excepciones. Calentar una superficie de metal acelera la formación de óxidos y el resultado de la combinación química entre el metal caliente y el oxígeno del aire. Un recubrimiento de fundente en la zona de la unión protege las superficies de la acción del aire y así evitará la formación de óxido. Siguiente, por favor. El paso 4 es el ensamblaje para soldadura fuerte. Se limpian las piezas de ensamblaje y se coloca fundente. Se debe de sostener en posición para la soldadura. Se debe de asegurar que permanezcan en la alineación correcta durante los ciclos de calentamiento y enfriamiento. Si se desea soldar varios ensamblajes y su configuración es demasiado compleja para que sujeten por sí mismo, se usa un accesorio de sujeción para soldadura fuerte. Se diseña para que tenga la menor masa posible y el menor contacto con las piezas de ensamblaje. Siguiente, por favor. En el paso 5 tenemos los métodos de calentamiento. Hay 4 tipos principales de métodos de calentamiento para soldadura fuerte, que es la soldadura con soplete o manual, soldadura por introducción, soldadura por resistencia y soldadura al vacío. Todo lo que se debe tener en cuenta es que ambos metales del ensamblaje se deben calentar de la manera más uniforme posible para que alcancen la temperatura de soldadura fuerte al mismo tiempo. En la soldadura con soplete hay una variedad de combustibles disponibles, es el gas natural, acetileno, propano, propileno, etc., que hacen combustión con oxígeno o aire. Siguiente, por favor. Y como último paso tenemos la limpieza de la unión soldada, que es de suma importancia. La eliminación del fundente es una operación simple pero esencial, ya que la mayoría de los fundentes para soldadura son solubles en agua y la manera más fácil de retirarlos es sumergir el ensamblaje en agua caliente, que es entre 50 grados Celsius. Lo mejor es sumergirlo cuando aún está caliente. Solo se debe asegurar de que el metal de aportación se haya solidificado completamente. Según el proceso de soldadura fuerte, es posible que necesite limpiar la unión después de la soldadura para eliminar el fundente residual. Este proceso puede ser fundamental ya que la mayoría de los fundentes son corrosivos. Por mi parte, y es todo. Y bueno, vamos a ver el último tipo. Me voy a ir un poquito más rápido porque pues ya se va a acabar la sesión. Entonces, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, a mí me tocó hablar de la soldadura por láser. La soldadura por láser es un proceso de unión por fusión que utiliza la energía aportada por un haz de láser para fundir y recristalizar el material o los materiales a unir para obtener la correspondiente unión. La tecnología láser permite conseguir diferentes geometrías y longitudes de cordones, tanto en continuo como por puntos, con unas altas calidades de soldadura y con cordones altamente finos. La que sigue, por favor. Ok. La soldadura por láser se realiza de manera automatizada, obteniendo un proceso de soldadura muy fiable. Así se consiguen piezas de alta calidad y a precios competitivos. La soldadura por láser también se puede aplicar con ayuda de un robot manipulador que
pues es el robot o los robots que tenemos en los laboratorios de electrónica y de electricidad ahí en la escuela. La que sigue, por favor. Ok. La soldadura por láser es un tipo de soldadura de fusión, ya lo había mencionado, por lo que generalmente al fundir un poco del material base, que es el que queremos unir, sirve como material de aporte para la junta de los dos materiales. En algunos casos no es necesario tener material de aporte para poder unirlos. La que sigue, por favor. En todo tipo de bueno, vamos a ver los campos de aplicación, que pueden ser en todo tipo de área en la que se requiera unir materiales, como por ejemplo en la industria automotriz, la aeroespacial, la mecánica, en los ferrocarriles y en todo tipo de ingeniería en la que se requiera unir cualquier tipo de metal. La que sigue, por favor. También se utiliza bueno, se aplica en la unión de piezas grandes con cordones de soldadura muy largos, líneas de producción grandes en las que se necesita comúnmente producir demasiadas unidades, reduciendo considerablemente los tiempos de producción. La que sigue, por favor. Y las ventajas de este proceso son que se obtienen altas velocidades de soldadura, se reduce considerablemente la distorsión y la deformación del material, existe una ausencia considerable de poros en el cordón, la soldadura láser es un proceso automatizado, como ya lo había mencionado, se puede obtener una alta precisión, el haz de láser permite una gran flexibilidad mediante su salida por fibra óptica, en general no se utiliza material de aporte, la soldadura por láser puede aplicarse para unir diferentes materiales, bien a ellos mismos o materiales disimilares. Permite fabricar componentes soldados a partir de materiales que por otras técnicas son difíciles de soldar o incluso en los que no es viable la soldadura. La que sigue, por favor. No, ¿me permite, por favor? Claro. Creo que hasta ahí le vamos a dejar. Ok, Nos sí. faltan 4 minutos. Ya Y, era la última, pero bueno. a ver, si es rápido, sí. No, si quiere ya mejor, para que no... No, lo que pasa es esto. Es nuestra última exposición. Ajá. Los felicito. Hicieron una muy buena exposición. La soldadura es parte de procesos de unión. Es muy extensa, con muchos datos. Sus compañeras nos han dado datos muy importantes. Todo el equipo se documentó muy bien. Frida parece que es una soldadura experta, no sé, tiene muchos datos prácticos. Rosaura nos ha dado un ejemplo, por ejemplo, de cómo calcular el amperaje. El amperaje es un poquito difícil, no lo ubica uno muy bien. Ya Rosaura nos ha dicho que aproximadamente 40 amperes por cada milímetro. Es aproximadamente, porque hay ocasiones es que es más blando, más duro, pero son datos que normalmente no se consiguen fácilmente. Pero parece ser que todo el equipo es un experto en soldadura. Claro, les falta mucho, pero por lo que he estado escuchando, se documentaron bastante bien y les voy a pedir que manden toda la exposición que han hecho el día de hoy, la manden al grupo también. Es un buen ejemplo. Tiene muchos datos. Pues no me queda otra más que felicitarlos. Hicieron una muy buena exposición y ya nos están prácticamente a 2 minutos o menos de 2 minutos para cortarnos. Pues ahora sí, para el próximo martes haremos nuestro tercer parcial. Los felicito nuevamente y les agradezco su atención. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? No, profesor.